Lo que parece un desalojo en una fría noche de invierno se convierte en algo mucho más devastador cuando un millonario y su poderosa madre echan a una mujer sin nada y la llaman inútil. Ellos creen que ella es débil, dependiente y fácilmente borrable. Lo que no se dan cuenta es que la mujer a la que humillan es el centro silencioso de una verdad que puede desmantelar todo su mundo. Mientras las puertas se cierran detrás de ella, las salas de los tribunales quedarán en silencio. El poder cambiará sin previo aviso y la justicia llegará sin gritar. Esta historia no trata sobre la venganza impulsada por la ira, sino sobre la contención que cala más hondo que el castigo. Quédate con nosotros porque el momento en que reconozcan quién es ella realmente lo cambiará todo. Dinos desde dónde nos escuchas y qué hora es para ti. Deja un comentario abajo y únete a la conversación. El invierno se había asentado con fuerza sobre los suburbios de Connecticut. La nieve cubría los céspedes, los tejados, las calles silenciosas y la temperatura había bajado lo suficiente como para que el aire escociera con cada respiración dentro de la mansión de la familia Mo. El calor existía solo. En teoría el gran salón parecía intacto y elegante. Sin embargo, la atmósfera se sentía cortante, frágil y poco acogedora, como si el frío exterior ya se hubiera colado por las paredes. Evelyn Moore estaba de pie, cerca del centro de la habitación, envuelta en un fino suéter de punto color crema que ofrecía más consuelo en apariencia que en realidad. Sus manos temblaban ligeramente, en parte por el frío que se aferraba a su piel, en parte por la tensión que le oprimía el pecho. Se mantuvo erguida, obligándose a no encogerse, incluso mientras la inquietud oprimía por todos lados. Frente a ella, Jonathan Mo observaba en silencio, vestido con un traje azul marino oscuro, impecable y pulcro. No se parecía en nada al hombre que ella había conocido una vez. No había dulzura en su expresión, ni familiaridad ni rastro de los años que habían compartido bajo el mismo techo. Sus ojos se posaron en ella como si fuera un inconveniente que se había prolongado demasiado. Margaret Mo estaba sentada rígidamente en un sillón de respaldo alto cerca. Su abrigo de piel beige caía pulcramente sobre sus hombros. Perlas descansaban en su garganta. Su postura impecable e inflexible. La mirada que le dio a Evelyn era fría, medida y abiertamente crítica, como si ya hubiera llegado a su veredicto mucho tiempo atrás. La habitación estaba tan silenciosa que Evelyn podía oír el tic-tac del reloj de pared, cada segundo cayendo como un recordatorio deliberado de que el tiempo había dejado de jugar a su favor. El sonido presionaba contra sus oídos, llenando las pausas que nadie parecía dispuesto a romper. Jonathan fue quien finalmente habló. Su voz era plana, controlada y desprovista de calidez, mientras declaraba que el matrimonio había terminado. Afirmó, sin dudar, que Evelyn necesitaba abandonar la casa inmediatamente esta noche, sin demora. Las palabras cayeron con finalidad. Sin dejar lugar a discusión, Evelyn se quedó inmóvil por un breve momento. Luego se recompuso. Preguntó por qué, manteniendo su voz tranquila con un esfuerzo inmenso. Por dentro, ya presentía la crueldad que esperaba detrás de la explicación, pero necesitaba oírla en voz alta. Aunque solo fuera para confirmar lo que su corazón ya sabía, Margaret respondió antes de que Jonathan pudiera. Con un tono cortante y despectivo, comentó que una mujer sin bienes ni posición familiar no tenía lugar en la casa Mo. Sus palabras no fueron elevadas. Sin embargo, cortaron profundamente, precisas y ensayadas. Jonathan se agachó y colocó una maleta vieja en el suelo de mármol. Dijo que era todo lo que Evelyn tenía permitido llevar consigo. Nada más. No siguieron explicaciones. Evelyn miró la maleta. El dolor parpadeó en su rostro antes de que lo apartara a la fuerza. En ese momento comprendió que toda su vida se había reducido a unos pocos objetos cuidadosamente seleccionados, despojados de historia y significado. Margaret continuó recordándole que nunca había contribuido financieramente a la familia, presentando esa afirmación como prueba de la inutilidad de Evelyn. La acusación flotaba en el aire, pesada e implacable. Jonathan no contradijo a su madre. Su silencio dejó claro que esta decisión no había sido impulsiva, había sido discutida, acordada y preparada con mucha antelación. Afuera, la nieve caía con más fuerza. El viento sacudía los cristales de las ventanas en ráfagas cortas y agudas. El sonido resonó débilmente por la habitación, reflejando la inquietud que se apretaba en el pecho de Evelyn. Caminó lentamente hacia la puerta, cada paso medido, sus botas marrones golpeando suavemente contra el frío suelo de piedra. El frío se filtraba hacia arriba, anclándola en la realidad de la que ya no podía escapar. Sin mirar atrás, Jonathan hizo un gesto a la ama de llaves para que abriera la puerta. La orden fue casual, indiferente, como si la partida de Evelyn no fuera más significativa que un recado rutinario. La gran puerta principal se abrió de golpe y una ola de aire helado se precipitó al interior. El frío cortó la piel de Evelyn como una cuchilla, forzando una respiración brusca de sus pulmones. Margaret pronunció una última observación, afirmando que Evelyn debería aprender a aceptar su lugar.
Las palabras fueron dichas con calma, como si ofrecieran un consejo en lugar de un despido. Evelyn se detuvo en el umbral, giró ligeramente la cabeza, observando la habitación en la que había vivido durante años, el espacio donde había entregado su tiempo, su cuidado y su lealtad. Nadie encontró su mirada. No hubo protesta, ni vacilación, ni nadie que se adelantara para detenerla. El silencio lo confirmó todo. Que Belly salió, la nieve se posó instantáneamente en su cabello y a lo largo de los hombros de su suéter color crema, húmeda e implacable. Detrás de ella, Jonathan estaba de pie con los brazos cruzados, observando sin emoción. Margaret extendió la mano hacia las cortinas y la cerró como si borrara a Evelyn de la vista por completo. La verja de hierros se cerró con un sonido metálico áspero que resonó en la noche. Evelyn se quedó sola en el largo camino de entrada. Su respiración irregular, mientras el frío y el shock trabajaban juntos para desestabilizarla, se dio cuenta rápidamente de que no tenía coche, ni dinero en efectivo y ningún lugar a donde ir. Las casas circundantes estaban oscuras, sus ventanas sin luz no ofrecían consuelo ni testigo. Apretó su agarre en el asa de la maleta, luchando por mantener el equilibrio en el suelo resbaladizo y helado. Cada paso se sentía incierto, el mundo inclinándose bajo sus pies. En ese momento, el dolor emocional superó al frío físico. La comprensión se asentó pesadamente. No solo había perdido su hogar, sino también su dignidad. La noche nevada la oprimía, vasta y silenciosa, marcando el instante en que Belimo fue arrojada al punto más bajo de su vida, con nada más que el sonido del viento y el peso de lo que acababa de serle arrebatado. A la mañana siguiente, la historia ya había escapado de las paredes del hogar de los Mo. La noticia del divorcio de Jonathan Mo apareció discretamente al principio, escondida en columnas sociales y de estilo de vida, enmarcada como otra separación rutinaria entre los ricos. No permaneció en silencio por mucho tiempo. Los titulares se agudizaron y el nombre de Belly Moore fue arrastrado a la vista pública antes de que ella hubiera asimilado completamente la noche que acababa de sobrevivir. Los artículos describían a Belly como una esposa que no había contribuido en nada, una mujer que había vivido cómodamente del éxito de su marido, sin añadir valor propio. El lenguaje era cuidadoso pero cruel, envuelto en un fraseo cortés que conllevaba un juicio inconfundible. Cada frase reducía su papel a la dependencia, como si sus años de presencia no hubieran significado nada. Margaret Moore no rehuyó la atención. Aceptó una entrevista rápidamente, sentándose compuesta y segura, afirmando que la familia había sido paciente el tiempo suficiente. Su tono sugería contención más que agresión, pero el mensaje era claro. En su versión de los hechos, Evelyn había abusado de su hospitalidad y agotado la generosidad del apellido Mo. Esos comentarios viajaron rápido, foros financieros, blogs de negocios y hilos de redes sociales repitieron las palabras de Margaret sin dudar. Fueron citados, republicados, debatidos y aceptados como verdad por extraños que nunca habían conocido a Evelyn y nunca cuestionaron la fuente. Jonathan apareció brevemente ante las cámaras más tarde. Ese día se veía pulcro y controlado, hablando solo de asuntos profesionales. No ofreció defensa ni explicación, manteniendo un silencio que se sentía deliberado más que incierto. La contención funcionó a su favor. Para el público, su silencio sugería dignidad, mientras que la ausencia de Evelyn se volvió sospechosa. En ese momento, Evelyn estaba sentada sola en una pequeña y económica habitación de motel. Se sentó cerca de la ventana empañada, observando cómo la luz gris de la mañana se difuminaba contra el cristal. El calentador traqueteaba débilmente, ofreciendo poco consuelo. Su teléfono descansaba en su regazo, la pantalla brillando con notificaciones que ella no abrió. Leyó los titulares lentamente, cada palabra oprimiéndole el pecho. Su garganta se apretó, pero no brotaron lágrimas. El dolor se asentó más profundo de lo que las lágrimas podían alcanzar. Pesado y adormecedor, se sentía como si estuviera viendo su propia vida, ser reescrita por personas que nunca le habían pedido que hablara. Los comentarios eran más duros que los artículos. Extraños la acusaron de codicia, de manipulación, de fracaso. La llamaron una mujer que había apuntado alto y se había quedado corta. La certeza con la que la juzgaron no dejó espacio para la duda o la compasión. Nadie mencionó lo que ella había renunciado. Nadie sabía que ella se había alejado de su propia carrera cuando Jonathan no tenía más que ambición. Nadie reconoció los años que ella había pasado creyendo en él cuando nadie más lo hacía. Evelyn recordaba esos primeros días claramente. Jonathan había estado lleno de planes y promesas, sin probar y sin certeza. Ella había sido la única que confiaba en él completamente, ofreciendo apoyo discretamente, sin necesitar reconocimiento. Ella lo había apoyado cuando no había nada que ganar. Ahora, ese mismo silencio había sido retorcido como evidencia en su contra. La lealtad que una vez había ofrecido fue redefinida como vacío. Su contención reformulada como debilidad. Margaret continuó hablando, insistiendo en que Evelyn nunca había pertenecido a un mundo de refinamiento y privilegio.
Cada declaración reforzaba la imagen que se estaba construyendo. Una entrevista a la vez, Jonathan permitió que su madre guiara la narrativa, no la interrumpió ni la corrigió. Desde la distancia parecía estratégico, una forma de proteger su reputación sin involucrarse directamente. La ausencia de contradicción habló más fuerte que las palabras. Algunos socios comerciales expresaron públicamente su simpatía por Jonathan, elogiando su compostura. Pocos se molestaron en verificar la historia, aceptaron la versión más conveniente para ellos, alineándose con el poder en lugar de la verdad. Evelyn comprendió entonces que su imagen ya no le pertenecía. Había sido moldeada, sellada y distribuida por otros. Ella no llamó a nadie para defenderse. Ella no emitió declaraciones ni ofreció explicaciones. Cada respuesta se sentía insuficiente en un mundo ya convencido. Su silencio fue rápidamente malinterpretado. Muchos asumieron que era una admisión de culpa, una rendición silenciosa a las acusaciones. La narrativa se endureció aún más con cada hora que ella permaneció sin ser vista. En la pequeña habitación, Evelyn se quitó su abrigo color crema y lo colgó sobre el respaldo de una silla. Ella se paró frente al espejo, estudiando su reflejo. La mujer que la miraba de vuelta parecía cansada, agotada, pero aún había claridad en sus ojos. Debajo del agotamiento, algo intacto permanecía. Ella sabía que reaccionar impulsivamente solo profundizaría el daño. Las palabras lanzadas al caos serían tragadas y distorsionadas. El instinto le dijo que esperara, incluso mientras la presión aumentaba. En cambio, ella comenzó a pensar en lo que quedaba, sobre qué decisiones aún eran suyas para tomar. El ruido fuera de la habitación se desvaneció ligeramente mientras sus pensamientos se volvían hacia adentro. Recuerdos de su propia familia surgieron, no invitados, pero persistentes. Caras y voces que había mantenido a distancia durante años regresaron con una fuerza inesperada. Con ellos vino un nombre que había evitado usar, un nombre ligado a un pasado que había dejado atrás deliberadamente. Ese nombre tenía peso, pertenecía a una vida de la que una vez había elegido alejarse, creyendo que podría construir algo más simple, más tranquilo. Lo había enterrado cuidadosamente, esperando que nunca más fuera necesario. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo la ciudad en un frío silencio blanco. El mundo parecía intacto, indiferente a su desmoronamiento. Evelyn se sentó en el borde de la cama y juntó sus manos, apretándolas fuertemente para mantenerse caliente. La soledad de la habitación se cerró a su alrededor, obligándola a confrontar verdades que ya no podía ignorar. Ella se dio cuenta de que, si permanecía en silencio mucho más tiempo, desaparecería completamente bajo la versión de ella que otros habían creado. El peso de esa comprensión se asentó pesadamente en su pecho, en algún lugar entre el ruido del juicio y la quietud de la habitación. Una decisión comenzó a tomar forma. Aún no estaba completamente formada, pero su presencia era inconfundible, creciendo lentamente en la quietud, esperando el momento en que finalmente se permitiría actuar. En la segunda noche, después de ser expulsada, Evelyn se sentó sola bajo una lámpara débil y amarilla que hacía que la habitación del motel pareciera más pequeña de lo que ya era. La luz no calentaba nada, solo enfatizaba la quietud. Las sombras se aferraban a las esquinas y el aire se sentía ralo, como si hubiera sido drenado por 2 días de silencio y frío. Un teléfono viejo descansaba sobre la mesa frente a ella como un peso colocado allí a propósito. No era el dispositivo más nuevo y no se sentía como un objeto destinado a la comodidad. Se sentía como una decisión. Evelyn lo miró fijamente, luego desvió la mirada, luego volvió a mirarlo fijamente, como si de alguna manera pudiera cambiar lo que representaba al negarse a tocarlo. Ella dudó mientras se desplazaba por una lista de contactos que no había abierto en años. Nombres que apenas reconocía pasaban junto con números de los que ya no recordaba las historias detrás. Su pulgar se movía lentamente, con cuidado, casi con miedo. Sabía que una llamada, solo una, podría desviar toda su vida hacia un camino diferente. No una pequeña corrección, sino un cambio completo de dirección. Su respiración se ralentizó mientras una vieja promesa resurgía clara como si hubiera sido pronunciada esa mañana. Años atrás. Se había jurado a sí misma que nunca volvería a su nombre real. Había creído que la promesa era una especie de protección. Si podía vivir tranquilamente y ser Evelyn Mo, entonces nada de antes la seguiría. Podría elegir el amor sin estatus, una vida sin las pesadas expectativas que venían con la verdad. Pero lo que había sucedido la obligó a medir los límites de la resistencia. Los últimos 2 días habían despojado cualquier ilusión de que el silencio por sí solo pudiera mantenerla a salvo. Había sido expulsada de un hogar que una vez creyó suyo y había visto cómo su identidad era reescrita públicamente, sin su permiso. Ese tipo de humillación no solo dolía,
La acorraló. Le hizo comprender que permanecer en silencio no era lo mismo que permanecer fuerte. Evelyn extendió la mano hacia el teléfono. Su mano temblaba, pero sus ojos no. Algo en su expresión se endureció en claridad, del tipo que es Serge cuando una persona deja de negociar con la realidad. Sostuvo el dispositivo con más fuerza, estabilizó su pulgar y comenzó a introducir un número que aún recordaba, aunque nunca lo había anotado en ningún lugar. Los dígitos volvieron sin esfuerzo, como si su mente los hubiera estado guardando para una emergencia. Cuando terminó, miró fijamente la pantalla por un largo momento. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar los latidos de su propio corazón, lentos y pesados. Luego presionó llamar. El timbre sonó más fuerte de lo que debería en ese pequeño espacio, cada tono extendiéndose por el silencio y regresando a ella como un eco. Evelyn mantuvo sus ojos en la mesa, sus hombros tensos como si se preparara para el momento en que la línea conectaría. Los timbres continuaron y con cada segundo sintió la presión en su pecho tensarse y liberarse en oleadas. Entonces una voz respondió baja, tranquila y firme. Hola, la voz de Samuel Hart era exactamente como la recordaba, controlada, con los pies en la tierra, inconfundiblemente serena. Llevaba el tipo de autoridad tranquila que no necesitaba volumen para ser escuchada. Por un breve momento, Evelyn no pudo hablar. Contuvo la respiración, el sonido del tirándola hacia atrás a través del tiempo. Ella permaneció en silencio por unos segundos antes de obligarse a saludarlo. La palabra salió más suave de lo que pretendía, pero fue lo suficientemente clara. Hubo una pausa en la línea y luego Samuel respondió de una manera que le apretó la garganta. La reconoció inmediatamente. Incluso después de más de 20 años, conocía su voz como si nunca hubiera abandonado su memoria. Evelyn tragó saliva y dijo la frase que había evitado toda su vida adulta. Le dijo que estaba lista para regresar y enfrentar la verdad. Las palabras cayeron entre ellos con una gravedad que hizo que Hilaire se sintiera más pesado. Ella no lo adornó. Ella no explicó el porqué con gran detalle. Ella simplemente admitió lo que finalmente había aceptado. Samuel no pidió más información de inmediato. Él escuchó en silencio, dejando que sus propias palabras se asentaran. Su quietud no era indiferencia, era respeto. Él le dio espacio para continuar sin interrupción, como si entendiera lo difícil que era para ella hablar en absoluto. Cuando él habló, su tono fue suave sin ser sentimental. Él sonó preocupado, no alarmado, y esa firmeza le dio algo a lo que aferrarse. Evelyn sintió la tensión en sus hombros ceder ligeramente, como si su cuerpo reconociera la seguridad antes de que su mente la confiara por completo. Ella le contó brevemente lo que había sucedido la noche fría, la expulsión repentina, la forma en que la puerta se había cerrado detrás de ella como una declaración final. Ella no lo dramatizó. Ella no describió cada detalle de la mansión o la humillación. Ella solo dijo lo suficiente para que le entendiera la verdad. Ella había sido expulsada y se había quedado sin nada. Samuel exhaló en voz baja el tipo de suspiro que llevaba años de preocupación, como si hubiera esperado esta llamada, pero aún hubiera esperado no recibirla nunca. Él dijo que no estaba sorprendido y sus palabras sugirieron que había visto patrones como este antes, no solo con extraños, sino con personas que creían que el poder podía borrar la decencia. Él le dijo que la justicia siempre tiene un precio, pero que ella no necesitaba tenerle miedo. La frase fue firme y simple y golpeó a Evelyn de una manera que ella no anticipó. Por primera vez en días, ella cerró los ojos y sintió algo que no era pánico. Era una sensación de alivio delgada y frágil como aire cálido, entrando en una habitación que había estado sellada demasiado tiempo. Samuel dijo que quería verla la mañana siguiente. Él no exigió explicaciones y no la presionó para una acción inmediata más allá de eso. Él solo ofreció un siguiente paso claro, un punto en el tiempo al que ella podía llegar. Evelyn aceptó sin dudar. La respuesta llegó rápidamente, como si la decisión ya se hubiera tomado mucho antes de que ella marcara. Cuando la llamada terminó, la habitación parecía menos hostil. Nada había cambiado en el motel, la misma lámpara tenue, las mismas paredes delgadas, el mismo frío afuera, pero el espacio se sentía diferente porque ella ya no se sentía completamente sola dentro de él. Ella dejó el teléfono con cuidado y se sentó inmóvil durante varios minutos, dejando que el silencio regresara de una forma más suave. Sus manos descansaban en su regazo y ella miró fijamente el lugar vacío en la mesa donde había estado el teléfono. Ella entendió que había cruzado una línea importante, una que no podía volver a cruzar. Este silencio ya no era debilidad, no era esconderse, era preparación. Afuera, la nevada comenzó a aclararse. No se detuvo, pero se suavizó como si la tormenta hubiera decidido aflojar su agarre. El cambio fue sutil. Sin embargo, Evelyn lo notó a través de la ventana. La forma en que los copos parecían menos violentos mientras caían. Ella se puso de pie. Se puso de nuevo su suéter color crema como si se estuviera recomponiendo y tomó una respiración lenta. Cuando se miró en el espejo, su rostro aún mostraba agotamiento, pero algo nuevo se posaba detrás de sus ojos. No era ira y no era miedo, era firmeza.
la parte enterrada de la vida de Evelyn Moe, la parte que había sellado durante décadas. Ahora se estaba preparando oficialmente para ser abierta y la habitación con Ten que siguió. Evelyn Moe salió del motel temprano a la mañana siguiente, ajustándose más su suéter de punto color crema, mientras pisaba una calle aún húmeda por la nieve derretida. El aire traía el frío opaco de una ciudad que despertaba lentamente. Las aceras silenciosas, el cielo nublado y pálido. Cada respiración se sentía medida, deliberada, como si se estuviera preparando antes de cruzar una línea invisible. Llegó a la oficina de Samuel Arto. El edificio en sí era modesto, sólido, más que impresionante. Su presencia definida más por la contención que por la ostentación. Evelyn se detuvo brevemente en la entrada, enderezó su postura y entró con una calma que enmascaraba la alerta que había debajo. Samuel Hart la saludó con una cortesía serena. Su expresión era controlada, pero sus ojos revelaban que se había preparado para esta reunión. Nada en su comportamiento sugería sorpresa o vacilación. Le hizo un gesto para que se sentara dándole espacio en lugar de presionarla. Evelyn tomó la silla frente a él y colocó su pequeño bolso sobre el escritorio. No ofreció palabras ni explicaciones innecesarias. El silencio se sentía apropiado, casi protector, como si hablar demasiado pronto pudiera perturbar algo frágil. Samuel la miró fijamente y le hizo una pregunta directa. Quería saber si estaba realmente lista para enfrentar todas las consecuencias que vendrían con la verdad. Su tono no era desafiante, pero tenía peso, dejando claro que no habría una retirada fácil una vez que se abrieran ciertas puertas. Evelyn respondió sin pausa. Dijo que ya lo había perdido todo y por eso no le quedaba nada que temer. La declaración no fue dramática, fue simple, despojada e inconfundiblemente sincera. Samuel buscó una carpeta gruesa que había estado esperando en su escritorio. Los bordes estaban gastados, las pestañas cuidadosamente organizadas, sugiriendo que había sido preparada mucho antes de que Evelyn entrara por la puerta. La abrió lentamente, como si marcara una transición de la conversación a los hechos. Explicó que una parte significativa de la riqueza detrás del éxito de Jonathan Moe había tenido su origen en una fuente que no era ampliamente conocida. Su voz se mantuvo uniforme mientras hablaba, sentando las bases pieza por pieza, en lugar de apresurarse a sacar conclusiones. Evelyn escuchó en silencio, con las manos apoyadas pulcramente en su regazo. No lo interrumpió ni lo cuestionó. Su atención permaneció fija, su expresión controlada, como si se estuviera preparando para algo que podía sentir, pero aún no ver. Samuel continuó afirmando que muchas de las primeras inversiones que apoyaban la empresa de Jonathan habían sido financiadas a través de un fideicomiso. La palabra flotó en el aire silenciosa pero cargada. La frente de Evelyn se frunció ligeramente cuando escuchó el nombre de ese fideicomiso. La reacción fue sutil, casi instintiva, pero no pasó desapercibida. Samuel confirmó lo que su expresión sugería. El fideicomiso, dijo, llevaba un nombre legal directamente conectado con la propia Evelyn. No había ambigüedad en su declaración ni lugar para la interpretación. Durante varios segundos, Evelyn no se movió. Una extraña mezcla de familiaridad y distancia surgió dentro de ella, como si algo olvidado hace mucho tiempo hubiera vuelto de repente a la luz. La realización no se sintió como un triunfo. Se sintió pesada, estratificada y profundamente inquietante. Samuel explicó que el fideicomiso había sido establecido años antes, diseñado para proteger los intereses a largo plazo de Evelyn. Había existido discretamente, haciendo exactamente lo que debía hacer, sin importar lo poco que ella hubiera pensado en ello. Evelyn comenzó a comprender que nunca había sido tan impotente como Jonathan y su madre creían. La suposición de su pobreza había sido una ficción conveniente, una que ella misma había permitido que se mantuviera. Samuel enfatizó que Jonathan nunca había comprendido completamente la verdadera naturaleza del capital que estaba utilizando. El éxito que él afirmaba como enteramente suyo se basaba en una base que no había examinado con suficiente detenimiento. Esa ignorancia, dijo Samuel claramente, era una debilidad crítica. Evelyn asimiló la declaración lentamente. Ella se dio cuenta de que la confianza de Jonathan se había construido sobre un conocimiento incompleto y que la certeza que él proyectaba había enmascarado un malentendido fundamental. Samuel luego abordó la noche en que Evelyn había sido expulsada de la casa. Él explicó que forzarla a salir bajo esas circunstancias constituía una violación grave, una que conllevaba posibles consecuencias legales. Evelyn preguntó en voz baja si esa violación tenía un significado legal real o si era meramente simbólica. Su voz se mantuvo firme, aunque la pregunta conllevaba un peso personal. Samuel respondió que podría importar absolutamente siempre que pudiera ser probado. El cambio en su tono dejó claro que esto no era especulación, sino una posibilidad legítima. Evelyn miró al suelo, sus emociones enredadas entre el dolor persistente y una claridad que se agudizaba. La humillación que había soportado no desapareció, pero ya no estaba sola. Samuel sugirió que el siguiente paso debería ser una revisión completa de los registros financieros de Jonathan Moe,
La propuesta fue directa, enfocada y cuidadosamente enmarcada. Evelyn estuvo de acuerdo inmediatamente. El tiempo, ella entendió, no era neutral y la vacilación solo serviría a la ventaja de otra persona. Samuel le advirtió que, una vez que la verdad saliera a la luz, cada relación involucrada cambiaría permanentemente. No habría vuelta a la versión de vida que ella había conocido. Evelyn aceptó esa realidad como inevitable. El costo de la verdad, ella entendió ahora, era parte de su poder. La conversación se dirigió hacia la preparación para un proceso legal que no sería personal, emocional o vengativo, sería estructurado, procesal y deliberado. Evelyn reconoció entonces que esta situación había ido mucho más allá de un matrimonio fallido. Se había convertido en algo más grande, algo definido por la rendición de cuentas en lugar de la emoción. Samuel concluyó afirmando que el control real nunca había estado completamente en manos de Jonathan. La autoridad que él creía poseer se construía sobre sus posiciones que ya no eran sostenibles. Evelyn respiró hondo, sintiendo el peso de la verdad asentarse más claramente que antes. No se sintió como alivio, se sintió como gravedad. La reunión terminó sin ceremonia. No se hicieron promesas en voz alta, no se anunciaron planes. Solo hubo un entendimiento silencioso y mutuo de que el silencio se mantendría hasta que llegara el momento adecuado. Evelyn se puso de pie, recogió sus cosas y salió de la oficina con pasos medidos afuera. La ciudad seguía su curso sin darse cuenta, mientras la verdad esperaba, contenida pero creciendo, guardada cuidadosamente en el espacio entre lo que se había revelado y lo que aún no se había dicho. Mientras Evelyn permanecía en silencio y sin ser vista, Jonathan Moss se movía por los espacios públicos con la misma confianza que siempre lo había definido. Aparecía en eventos, reuniones y breves apariciones en los medios como si nada fundamental hubiera cambiado. Su postura era relajada, su sonrisa practicada y su tono seguro. Para cualquiera que lo observara desde fuera, parecía un hombre que había resuelto un inconveniente personal y había vuelto al orden. Jonathan creía que eliminar a Evelyn de su vida había eliminado todo riesgo restante. En su mente, el problema había sido contenido. No había cabos sueltos de los que preocuparse, ni voces que pudieran desafiarlo. El silencio que siguió a su desaparición solo reforzó esa creencia. Margaret Mo fomentaba esa certeza en cada oportunidad. Hablaba con una confianza inquebrantable, recordándole a su hijo que la acción decisiva era la marca de la fuerza. Según ella, el hogar finalmente estaba estable de nuevo, libre de lo que ella llamaba complicaciones innecesarias. Su aprobación le importaba a Jonathan más de lo que él quería admitir. Jonathan centró toda su atención en un importante acuerdo de inversión que estaba a punto de completarse. El proyecto había estado en marcha durante meses y él lo veía como la confirmación final de su posición. El éxito, creía, borraría cualquier rastro persistente del divorcio y restablecería su dominio sin lugar a dudas. En su mente, la victoria profesional anularía las consecuencias personales. El dinero, la visibilidad y el impulso hacia adelante siempre habían resuelto problemas antes. No había razón para pensar que esta vez sería diferente. Durante las reuniones ejecutivas, Jonathan llegaba con su traje azul marino oscuro, portándose como un hombre acostumbrado a ganar. Su presencia dominaba la sala. Hablaba con autoridad, esbozaba estrategias con confianza y desestimaba las preocupaciones sin dudar. Nadie del equipo ejecutivo lo cuestionaba abiertamente. Su certeza era contagiosa y su historial desanimaba la duda. La atmósfera recompensaba el acuerdo en lugar del escrutinio. Jonathan firmó montones de documentos financieros sin leerlos detenidamente. Las firmas llegaban fácilmente, una tras otra. Su atención fijada en los plazos de cierre, en lugar de los detalles técnicos. Confiaba en el sistema porque siempre había funcionado a su favor. Margaret lo instó a acelerar el progreso, enmarcando la velocidad como prueba de liderazgo. Insistió en que la vacilación señalaba debilidad y le recordó que los resultados importaban más que la precaución. Jonathan estuvo de acuerdo. Para él, el poder pertenecía a quienes actuaban con decisión. Detenerse a examinar la letra pequeña le parecía innecesario. Incluso por debajo de él, lo que no se dio cuenta fue que ciertas cláusulas incrustadas en esos acuerdos activaban silenciosamente controles alternativos. El lenguaje era sutil, diseñado para funcionar sin llamar la atención, y Jonathan nunca lo notó. Sus asesores legales revisaron los documentos, pero solo a nivel superficial. Evaluaron la estructura, el cumplimiento y la presentación, no la arquitectura más profunda que sustentaba el flujo financiero. La base permaneció incuestionable. Jonathan ignoró advertencias menores sobre la complejidad de la financiación original. Cualquier mención de irregularidades en la etapa inicial fue desestimada como ruido rutinario. No vio razón para reabrir asuntos que ya le habían traído éxito. En su opinión, esos detalles eran formalidades técnicas, no amenazas reales. La experiencia le había enseñado que los resultados importaban más que los orígenes. Margaret reforzó esa mentalidad insistiendo en que Evelyn no tenía ninguna influencia dentro de la familia Mo. Hablaba como si la ausencia de Evelyn fuera permanente.
absoluta y legalmente irrelevante. Jonathan aceptó esa seguridad sin objeciones. Confiar en su madre le resultaba más fácil que examinar posibilidades incómodas. En momentos de autosatisfacción, Jonathan declaró públicamente que era el único incuestionable propietario de todo lo que controlaba. Las declaraciones fueron seguras, declarativas y entregadas sin dudar. Esas afirmaciones fueron rápidamente registradas en expedientes oficiales y registros públicos. Se mantuvieron como claras declaraciones de propiedad hechas bajo la suposición de que nadie las impugnaría jamás. Jonathan no reconoció que sus propias palabras servirían más tarde como prueba. Creía que la certeza lo protegía sin saber que la precisión también podía exponerlo. Al mismo tiempo, Samuel Hart recopilaba discretamente información relevante. No hubo anuncios, no hubo confrontaciones y no hubo presión visible. El proceso se desarrolló metódicamente fuera del campo de visión de Jonathan. Evely permaneció ausente de la vista pública, no asistió a eventos, no emitió declaraciones, ni apareció en los titulares. Para Jonathan, su desaparición confirmó sus suposiciones. Su silencio fue interpretado como una derrota completa, sin resistencia, sin protesta, se desvaneció en el trasfondo de su pensamiento. Jonathan comenzó a planificar un futuro que ya no la incluía. Habló abiertamente sobre expansión, adquisiciones y libertad personal. Convencido de que el pasado había sido sellado, Margaret declaró que la familia Mo finalmente se había librado de una carga. La frase fue pronunciada casualmente, como si se cerrara un capítulo en lugar de terminar una vida juntos. Jonathan creía que el pasado estaba enterrado para siempre. La idea de que algo pudiera resurgir le parecía imposible. Nadie en la casa Moore revisó los orígenes legales de sus activos. No hubo auditorías, no hubo revisiones internas y no hubo curiosidad sobre lo que yacía bajo su estructura financiera. El error se desarrolló silenciosamente, sin alarmas ni señales de advertencia visibles. Nada parecía roto en la superficie. Jonathan siguió avanzando sin saber que cada paso lo acercaba a una trampa cuidadosamente tendida. Su confianza alcanzó su punto máximo a medida que se acercaban los próximos procedimientos legales. Se sentía intocable, seguro en su posición y cierto del resultado. El error fatal ya estaba completo, sellado por la suposición y reforzado por el silencio. Sin embargo, nadie en la familia Moore lo reconoció. Todavía no en la quietud que se asentó antes de que todo cambiara. La audiencia tuvo lugar en una mañana fría, pero despejada, el tipo de luz invernal que hacía que cada superficie pareciera más nítida de lo habitual. El juzgado se alzaba rígido y pálido contra el cielo, y el aire en el interior portaba una tensión silenciosa que parecía aferrarse a cada banco y pasillo. Para cuando las puertas se abrieron, la sala del tribunal ya estaba abarrotada de observadores atraídos por el apellido Mo y la promesa de conflicto. Jonathan Mo entró primero, su expresión serena, su postura controlada, se movía con la confianza de alguien que creía que el resultado ya había sido decidido a su favor. Su traje estaba impecable, sus pasos medidos, como si esta fuera otra aparición en una sala de juntas en lugar de un ajuste de cuentas legal. Tomó asiento sin dudar, apenas reconociendo los murmullos a su alrededor. Margaret Mo le siguió y se acomodó en la fila detrás de él. Llevaba un abrigo de piel beige que enmarcaba sus hombros como una armadura, su barbilla ligeramente levantada. Su compostura cuidadosamente mantenida. Sus ojos escanearon la sala brevemente, luego se fijaron al frente, proyectando certeza y derecho. Para ella, esto era una formalidad, nada más. Un cambio se produjo en la sala cuando apareció Samuel Hart. Llevaba su familiar maletín de cuero marrón, sus bordes desgastados por años de uso, y caminaba con una calma que contrastaba fuertemente con la tensión a su alrededor. A su lado estaba Evelyn Mo. Llevaba ropa sencilla y pulcra, nada que llamara la atención. Su cabello recogido, su rostro tranquilo pero concentrado. Su presencia provocó susurros desde varios rincones de la sala del tribunal. Algunas cabezas se giraron abiertamente, otras se inclinaron más cerca. La llegada de Evely interrumpió las expectativas y la especulación silenciosa se extendió rápidamente. Jonathan miró en su dirección, su mirada breve y desprotegida, revelando un destello de desprecio antes de volver a apartar la vista. No mostró preocupación ni vacilación, como si su presencia no cambiara nada. Los procedimientos comenzaron con formalidades rutinarias. El juez entró, la sala se levantó y se volvió a sentar, y la estructura de la ley reanudó su ritmo constante. El abogado de Jonathan se puso de pie y se dirigió al tribunal con confianza, enmarcando el asunto como un divorcio sencillo. Las palabras eran suaves, ensayadas y despectivas en tono, como si el caso no requiriera un examen más profundo. Samuel Hart escuchó sin interrupción, permaneció sentado. Sus manos apoyadas ligeramente sobre su maletín, su expresión indescifrable, no objetó. No interrumpió y permitió que la presentación siguiera su curso. El silencio de su parte apenas llamó la atención al principio.
Cuando fue su turno, Samuel se levantó lentamente. El movimiento en sí pareció cambiar el aire en la sala. Se puso de pie con calma deliberada y se dirigió al juez con voz mesurada, solicitando que el tribunal examinara los orígenes de ciertos activos centrales involucrados en el caso. Las palabras fueron precisas y tenían peso. La sala del tribunal se volvió más silenciosa. Las conversaciones cesaron, incluso los débiles sonidos de los asientos moviéndose se desvanecieron mientras la atención se centraba al frente. Samuel abrió su maletín y presentó documentos, cada uno colocado cuidadosamente ante el estrado, se referían a un fondo fiduciario a nombre de Belly. El juez comenzó a leer, página por página, línea por línea, su expresión se volvió cada vez más seria. La sala contuvo la respiración mientras las implicaciones se asentaban. La postura de Jonathan se tensó. Su confianza anterior flaqueó, reemplazada por una confusión visible, mientras el nombre del fideicomiso resonaba a través de los procedimientos. Margaret se inclinó hacia adelante en su asiento por primera vez. Sus manos se apretaron y la certeza serena que había mantenido comenzó a resquebrajarse. Sus ojos se movieron rápidamente entre el juez y su hijo, buscando una tranquilidad que no llegó. Samuel solicitó un fallo legal formal sobre el estatus exclusivo del fideicomiso. Su voz se mantuvo firme, su lenguaje claro, describió la posición legal con precisión, explicando el marco sin adornos. El juez continuó revisando los documentos cuidadosamente. El sonido de las páginas al pasar era inquietantemente fuerte en el silencio, cuando el nombre asociado con el fideicomiso fue pronunciado en voz alta. El efecto fue inmediato. La sala pareció congelarse. Jonathan miró fijamente hacia adelante, aturdido, su respiración superficial como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. Luchó por procesar lo que estaba escuchando, la realidad desentrañando suposiciones que nunca había cuestionado. La compostura de Margaret se desmoronó aún más. Su agarre se apretó, sus hombros se tensaron y el pánico reemplazó la arrogancia en sus ojos. Había construido su certeza sobre el control y el control se le estaba escapando de las manos. El juez solicitó una aclaración adicional sobre la relación legal entre Belly y el fideicomiso. Samuel respondió sin dudar, exponiendo la estructura que se había establecido décadas antes. Su explicación fue metódica, basada en documentación y precedentes, dejando poco margen para la duda. Jonathan intentó responder. Se levantó, pero su voz carecía de su autoridad anterior. Sus objeciones fueron dispersas, inciertas, y no lograron convencer. Cada palabra parecía disminuir aún más su posición. La sala del tribunal permaneció en silencio, pesada de comprensión. Nadie habló, nadie se movió. Belly permaneció sentada. Su postura serena, su mirada firme. No había miedo en su expresión, tampoco triunfo. Solo determinación. En ese momento, el equilibrio se inclinó irreversiblemente. Jonathan comprendió, quizás por primera vez, que el control ya no era suyo. La atención del juez volvió a los documentos, señalando que el proceso estaba entrando en una fase que la familia Mo nunca había anticipado. El silencio persistió, denso e ininterrumpido, mientras el peso de lo que se había revelado se asentaba sobre la sala, dejando a todos suspendidos en una pausa sin aliento. Tras la primera sesión judicial, Jonathan Mo salió de la sala con una sensación de desorientación que nunca había conocido. El pasillo le pareció más estrecho que antes, el aire más pesado. Como si el propio edificio se hubiera desplazado contra él. Sus pasos se ralentizaron a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura y por primera vez, la confianza no logró estabilizar su respiración. Margaret caminaba a su lado con la postura erguida por costumbre más que por certeza. Intentó mantener su expresión controlada, pero su mano temblaba al apretarla alrededor de su bolso. El gesto era pequeño, casi invisible, pero delataba la tensión que se esforzaba por contener. Ninguno de los dos habló mientras pasaban junto a la multitud que esperaba. Fuera, las preguntas comenzaron a surgir casi de inmediato. Tanto reporteros como analistas empezaron a preguntar quién ostentaba realmente la propiedad de los activos de la familia Mo. Los titulares aparecieron en cuestión de horas, cuidadosos en el tono, pero inconfundiblemente curiosos. El nombre More ya no conllevaba solo autoridad. Ahora conllevaba duda. Los socios financieros se pusieron en contacto, solicitando una aclaración sobre la situación legal de la empresa que Jonathan dirigía. Sus mensajes eran educados, mesurados y formales, pero cada uno conllevaba una corriente subyacente de preocupación. Jonathan respondió con tranquilidad, insistiendo en que era un malentendido técnico que pronto se resolvería. Sus palabras sonaban ensayadas, incluso para sus propios oídos. Los bancos reaccionaron más rápido. Las líneas de crédito conectadas a acuerdos en curso fueron congeladas temporalmente. No canceladas, sino pausadas de una manera que interrumpió el impulso. Las reuniones fueron pospuestas, los plazos se modificaron. Por primera vez, Jonathan sintió resistencia de sistemas que siempre se le habían abierto sin problemas.
Lo notó también en la gente. Los partidarios, que antes asentían sin dudar, ahora dudaban antes de aceptar. Las conversaciones se detuvieron donde antes fluían libremente. La aprobación fue reemplazada por una distancia cautelosa y Jonathan sintió el peso desconocido de ser cuestionado. Margaret insistió en que Evelyn estaba manipulando los acontecimientos desde las sombras. Habló con convicción, enmarcando la situación como un ataque en lugar de una consecuencia. Jonathan quería creerle, aferrándose a la idea de que esto era una interferencia externa en lugar de un colapso interno. Llamó a sus asesores repetidamente buscando respuestas claras. Las respuestas que recibió fueron cautelosas y vagas, llenas de lenguaje legal y declaraciones condicionales. Nadie ofreció certeza. Cada llamada terminaba con más preguntas que antes. Las reuniones internas se volvieron tensas. Surgieron desacuerdos donde antes prevalecía la unidad. Los miembros de la junta directiva exigieron revisiones y auditorías, presionando por una transparencia que nunca antes se le había exigido a Jonathan. Un ejecutivo solicitó una reevaluación de las fuentes de financiación originales de la empresa, una sugerencia que inquietó a la sala. Jonathan se resistió, pero sus argumentos carecían de su fuerza anterior. Habló, pero sus palabras no lograron persuadir. La autoridad en la que confiaba ya no tenía el mismo peso y sintió que se le escapaba aún más cada vez que intentaba ejercer control. La confianza, que una vez lo definió, se erosionó constantemente, reemplazada por una corriente subyacente de ansiedad. Margaret comenzó a dirigir su frustración hacia adentro, reprochando a Jonathan por subestimar a Evelyn. Su voz se agudizó y la certeza que una vez proyectó se resquebrajó bajo presión. Jonathan se negó a aceptar la culpa, desvió la responsabilidad, atribuyendo la situación al momento, a un malentendido y a la influencia externa. Sin embargo, incluso mientras hablaba, las explicaciones sonaban vacías. Mientras tanto, Samuel Hart continuó su trabajo en silencio. Presentó documentos adicionales a través de canales legales formales, cada uno reforzando el marco ya puesto en marcha. No hubo anuncios ni declaraciones a la prensa, solo un progreso constante que avanzaba sin ruido. Evelyn permaneció ausente de la vista pública, no concedió entrevistas, no emitió comunicados y no apareció en ninguna reunión pública. Su silencio se convirtió en su propia presencia, atrayendo la atención precisamente por su contención. La especulación se intensificó. Los analistas comenzaron a referenciar a Evelyn Mo en los comentarios financieros con cautela al principio. Luego, con creciente claridad, su nombre apareció en discusiones sobre control de activos y estructura legal, siempre ligado a hechos más que a emociones. Jonathan se dio cuenta entonces de que la narrativa ya no era suya para moldear. Los acontecimientos se desarrollaban más allá de su alcance, guiados por procesos que él no podía interrumpir. La familiar sensación de mando se le escapó por completo. Margaret empezó a temer un daño duradero a la reputación de la familia. Habló de llegado, de apariencias, de lo que no podía repararse una vez perdido. El peso de la percepción pública la oprimía fuertemente, despojándola de la certeza que una vez manejó con tanta facilidad. Las llamadas de los socios se ralentizaron y luego cesaron. El silencio reemplazó el compromiso constante, dejando a Jonathan aislado dentro de su propia empresa. Empezó a comprender lo que significaba ser excluido, observar desde los márgenes cómo las decisiones continuaban sin él. Los recuerdos resurgieron, momentos en los que había desestimado a Evelyn, minimizado su presencia y subestimado su determinación. Esos momentos regresaron ahora con un significado alterado, remodelados por consecuencias que nunca había anticipado. El Imperio Mo se debilitó desde dentro. Sus cimientos inestables mucho antes de cualquier colapso visible. Jonathan percibía inestabilidad en cada intercambio, cada pausa, cada pregunta sin respuesta. El futuro, que una vez asumió como garantizado, ahora parecía incierto y frágil. Margaret, exhausta y conmocionada, admitió por primera vez que podrían haber juzgado mal la situación. La admisión fue silenciosa, casi reacia, pero permaneció entre ellos, pesada e irresoluta. La presión recaía sobre madre e hijo, intensificándose con cada día que pasaba. El desmoronamiento no se anunció con caos ni espectáculo. Progresó metódicamente, paso a paso, indiferente a su resistencia. Al caer la noche, el silencio alrededor de la familia Mo se hizo más profundo, señalando que habían entrado en un capítulo que ninguno de ellos había imaginado jamás, uno definido no por el control, sino por la espera. La siguiente audiencia se desarrolló bajo un nivel de atención pública mucho mayor que antes. El juzgado estaba rodeado de observadores silenciosos en lugar de un espectáculo, personas atraídas, no por el drama, sino por el peso de lo que estaba en juego. Dentro la atmósfera era contenida y tensa, como si todos los presentes entendieran que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Evelyn Mo entró junto a Samuel Hart con una presencia serena y firme. No había vacilación en sus pasos.
ni ansiedad visible en su expresión. Se movía con un propósito tranquilo, consciente de las miradas que la seguían, pero reacia a reconocerlas. Samuel caminaba a su lado, su postura profesional y arraigada, mostrándose con la seguridad de la preparación más que de la actuación. Jonathan Moe llegó poco después. La tensión de las últimas semanas se mostraba claramente en su rostro. Sus hombros estaban tensos, su mandíbula apretada y la confianza que una vez definió sus movimientos había sido reemplazada por la fatiga. Tomó asiento lentamente, evitando miradas innecesarias, como si conservara una energía que ya no tenía en abundancia. Margaret Moe la siguió. Pero el cambio en ella era inconfundible. El orgullo agudo que una vez mostró se había desvanecido, reemplazado por una quietud cautelosa. Ya no escudriñaba la sala con certeza. En cambio, permanecía rígida, su mirada baja la mayoría de las veces. El juez declaró abierta la sesión e inmediatamente dirigió la atención al fideicomiso en el centro de la disputa. El tribunal requería una comprensión clara de quién ostentaba el control y bajo qué autoridad legal. El tono fue firme y procesal, sin dejar lugar a interpretaciones ni teatralidades. Samuel Hart se levantó y presentó sus pruebas metódicamente. Cada documento fue introducido en secuencia, cada punto explicado con claridad. No había prisa en su voz ni énfasis más allá de lo que los hechos requerían. La estructura de su presentación hablaba por sí misma, formando una narrativa coherente basada en el registro legal más que en la persuasión. Los documentos demostraron que Evelyn era la beneficiaria legal, el lenguaje era preciso, las fechas claras, las condiciones inequívocas. Página tras página reforzaba la misma conclusión, dejando poco espacio para la duda. La sala del tribunal permaneció en silencio. El peso de la evidencia, asentándose lenta pero inconfundiblemente, Jonathan escuchaba, pero su capacidad para responder se debilitaba con cada momento que pasaba. Cuando se le pidió contrapruebas, no ofreció ninguna que tuviera sustancia. Sus intentos de hablar daban vueltas sobre sí mismos, careciendo de documentación o consistencia. La ausencia de pruebas concretas se hizo imposible de ignorar. Margaret intentó interponerse. Su voz se elevó brevemente antes de que el juez le indicara que mantuviera el orden. La instrucción fue firme y ella guardó silencio inmediatamente. La interrupción solo resaltó el desequilibrio que se había formado. La sala se sentía pesada, el silencio denso y deliberado. Nadie se movió en su asiento, nadie susurró. La gravedad del proceso exigía atención sin distracciones. El juez se dirigió directamente a Jonathan y le preguntó sobre su comprensión de los acuerdos financieros. Las preguntas fueron directas pero neutrales, buscando claridad más que confrontación. Jonathan dudó. Sus respuestas variaron en tono y detalle, contradiciendo declaraciones anteriores ya registradas. Samuel hizo referencia con calma a esas inconsistencias. No acusó ni provocó, simplemente señaló las discrepancias tal como aparecían en los expedientes. Cada referencia ajustó la estructura de su argumento, reforzando la estabilidad de la evidencia ya presentada. Durante todo el intercambio, Evelyn permaneció inmóvil, no reaccionó al testimonio, no mostró satisfacción ni angustia. Su calma creó una tensión silenciosa propia, atrayendo la atención a través de la contención más que de la expresión. La ausencia de emoción visible le confirió a su presencia una gravedad que las palabras no podían proporcionar. El juez revisó el material una vez más antes de emitir una conclusión mesurada. Para preservar la integridad de los activos, se aplicarían medidas legales de protección. El control sobre una parte del fideicomiso se transferiría de acuerdo con la ley establecida con efecto inmediato. Jonathan asimiló la decisión con un shock visible. Su mirada fija hacia adelante, desenfocada, como si las implicaciones aún se estuvieran formando en su mente. La comprensión de que la autoridad se había desplazado más allá de su alcance, se asentó pesadamente, despojándolo de cualquier certeza restante. Margaret bajó la cabeza. Por primera vez evitó las miradas de quienes la rodeaban. El reconocimiento de la pérdida de control, de imagen, de influencia, era inconfundible en su postura. No hubo reacción de la galería, no hubo murmullos, no hubo aplausos. La sala del tribunal permaneció solemne, respetuosa del proceso que acababa de desarrollarse. La justicia no se anunció ruidosamente, tomó forma silenciosamente, a través del orden y la consecuencia. Evelyn no celebró, no sonrió ni reconoció el resultado exteriormente. Samuel se inclinó ligeramente hacia ella y habló en voz baja, recordándole que esto era solo el principio. Las palabras no fueron desalentadoras, sino realistas, anclando el momento en lo que estaba por venir. Jonathan, aún sentado, parecía comprender que el camino a seguir sería largo e incierto. El legado que, una vez asumió como seguro, ahora estaba bajo escrutinio, alterado por una realidad que ya no podía ignorar. Al concluir la sesión, la atención se desplazó más allá de la sala.
Los medios de comunicación notaron el cambio en el equilibrio, cuidadosos en su lenguaje, pero claros en su implicación. El poder se había movido, no a través del espectáculo, sino a través del proceso. Evelyn se levantó y salió de la sala del tribunal, sin mirar atrás. Su partida fue silenciosa, intrascendente para el observador casual, pero profundamente significativa en su finalidad. Ella entendió que la justicia no requería ruido para tener peso. Detrás de ella, la sala del tribunal permaneció inmóvil, marcando el cierre de una resistencia prolongada y la tranquila aparición de un nuevo orden, esperando tomar forma. Después del fallo decisivo, Jonathan Moe hizo repetidos intentos para contactar a Evelyn. Cada mensaje fue cuidadoso, comedido, despojado de la autoridad que una vez usó sin pensarlo. No pidió favores, sino una conversación privada, esperando una negociación, algo que pudiera suavizar lo que el tribunal ya había puesto en marcha. Evelyn accedió a reunirse, aunque su respuesta no transmitía calidez, propuso un lugar neutral y discreto, un lugar sin memoria ni ventaja. La elección misma reflejaba distancia, no hostilidad, sino límites que ya no podían cruzarse. La reunión tuvo lugar en un espacio tranquilo y privado, donde nadie tenía poder sobre el otro. La atmósfera era tranquila, casi estéril, diseñada para eliminar la emoción en lugar de provocarla. Cuando Jonathan llegó, el cambio en él era inconfundible. Parecía exhausto, desorientado, como si la certeza que, una vez lo vio, hubiera sido despojada capa por capa. Se sentó frente a Evelyn, sin confianza por primera vez. No había audiencia, ni abogados, ni estructuras que lo protegieran. Su voz era baja cuando habló y admitió lo que había evitado reconocer durante años, que la había subestimado, la había desestimado y había tratado su presencia como insignificante. Evelyn escuchó, no interrumpió, no lo corrigió y no reaccionó visiblemente. Su quietud no era pasiva, era deliberada, permitió que sus palabras existieran sin resistencia, dándoles espacio para sentarse donde correspondían. Jonathan pidió una oportunidad para arreglar las cosas. La petición fue tranquila, casi frágil, moldeada por la comprensión de que nada de lo que ofreciera podría deshacer lo que ya había ocurrido. Margaret estaba notablemente ausente y la ausencia subrayó. El cambio de poder de esta conversación pertenecía solo a las dos personas que habían soportado sus consecuencias. Evelyn respondió sin ira, dijo que no buscaba venganza y las palabras fueron pronunciadas llanamente sin énfasis. Explicó que cada decisión que había tomado se basaba en la ley, no en la emoción. No había satisfacción en el resultado, solo necesidad. Jonathan pareció sorprendido por su calma. Había esperado resentimiento, quizás incluso amargura. En cambio, encontró compostura una forma de contención que lo inquietó más de lo que la hostilidad jamás podría. Evelyn explicó que quería cerrar un capítulo antiguo, no prolongarlo a través del conflicto. Ella le ofreció una salida mínima, definida por la equidad en lugar de la generosidad. No era perdón de la manera que él imaginaba, ni era castigo. Era un límite firme y final que les permitía a cada uno avanzar sin más enredos. Jonathan luchó por entender por qué ella lo trataría con tanta contención medida. Buscó en su expresión signos de debilidad y no encontró ninguno. Evelyn le dijo que la misericordia no era debilidad, era una elección, una que no borraba la responsabilidad. En ese momento, Jonathan reconoció la diferencia entre la lástima y la justicia. Lo que ella ofrecía no era absolución, era claridad. La conversación terminó sin promesas, sin reconciliación y sin expectativa de contacto futuro. Jonathan salió de la reunión con una profunda sensación de vacío. La ausencia de ira le negó la comodidad del conflicto. Su contención se convirtió en un espejo, obligándolo a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones sin distracción. La misericordia que Evelyn extendió pesó más que cualquier pena que el tribunal pudiera imponer. Le negó la narrativa de la victimización y dejó solo la responsabilidad. Esa comprensión no siguió mucho después de que terminó la reunión. Cuando Margaret se enteró del encuentro, su reacción fue inmediata y aguda. Vio la contención de Evelyn como un intento de superioridad moral, una afrenta que no podía tolerar. Su ira fue ruidosa, pero Jonathan no respondió. Ya no tenía la certeza para defenderse. Entonces comprendió que lo que se había perdido no podía recuperarse. Ninguna negociación podría restaurar lo que había sido desmantelado por sus propias decisiones. Evelyn regresó a su vida sin mirar atrás, negándose a anclarse a un pasado que ya no la definía. Su silencio se convirtió en el juicio más poderoso de todos. No requería explicación y no exigía reconocimiento. Se erigió como una conclusión. En lugar de una continuación, Jonathan comenzó a enfrentar las consecuencias a largo plazo que ya no podían posponerse. La estructura que una vez lo protegió se había derrumbado, dejándolo expuesto a la realidad que había evitado durante años. La misericordia se convirtió en la lente a través de la cual se reflejaron sus fracasos. No ofrecía consuelo, solo verdad. La familia Mo perdió el control, no a través de la confrontación, sino a través de la tranquila certeza de que la historia ya no era suya para moldear. El mayor dolor no provino de la derrota en los tribunales,
sino de la comprensión de que todo lo perdido había sido entregado por su propia mano. El invierno fue aflojando gradualmente su control sobre Connecticut. La nieve, que una vez cubrió las calles, se adelgazó en parches grises. Luego desapareció por completo, dejando un pavimento mojado que reflejaba una luz más suave y clara. La estación cambió sin previo aviso, indiferente a los acontecimientos que se habían desarrollado tanto en los tribunales como en las habitaciones privadas. Evelyn Mo salió del último edificio vinculado al proceso legal con un paso tranquilo y sin prisas. No había ninguna multitud esperando, ninguna cámara levantada, ninguna voz llamando su nombre. Avanzó sola, sin llevar nada más que un pequeño bolso y el ritmo constante de su propia respiración. No había ninguna sensación de triunfo en su expresión, ninguna satisfacción derivada del resultado. Lo que sentía era más silencioso, más pesado y más duradero. Samuel Hart estaba a poca distancia, observando sin inmiscuirse. No habló de inmediato. Comprendió que algunos momentos requerían más silencio que orientación. Cuando Evelyn lo alcanzó, intercambiaron una breve mirada, una de reconocimiento en lugar de celebración. Él había hecho su parte. Lo que siguió le pertenecía a ella. Jonathan Moya no aparecía en espacios públicos. La atención que, una vez había acaparado, se había desviado, dejándolo a él para navegar las consecuencias. Solo evitaba entrevistas, evitaba declaraciones, evitaba cualquier entorno donde pudieran surgir preguntas. La confianza que una vez lo había protegido se había erosionado, reemplazada por un retiro que hablaba más fuerte que las palabras. Margaret Mo vivía más tranquilamente que nunca antes. Las reuniones, las apariciones, la insistencia en la presencia, todo se desvaneció. Se retiró a un mundo más pequeño, uno moldeado por la reflexión que había pospuesto durante mucho tiempo. El peso de su desprecio anterior persistía. Ahora, sin la protección de la autoridad o la influencia, la familia Mo ya no ocupaba la posición que una vez asumió como permanente. Las puertas, que solían abrirse sin esfuerzo, ahora permanecían cerradas. Las invitaciones dejaron de llegar. La influencia se disolvió en la memoria, dejando atrás un vacío que ninguna cantidad de orgullo podía llenar. Evelyn, mientras tanto, comenzó a reconstruir su vida deliberadamente. Según sus propios términos, eligió la rutina sobre el reconocimiento, la intención sobre la reacción. Sus días se estructuraron por elección en lugar de obligación. No buscaba atención ni validación. Lo que construyó importaba porque era suyo. Aquellos que una vez la habían desestimado comenzaron a mirar hacia atrás, reconsiderando lo que creían entender. Sus reflexiones llegaron demasiado tarde para importarle a ella. Evelyn superado la necesidad de reconocimiento de cualquiera que no hubiera visto su valía cuando importaba. Eligió un ritmo más lento, uno definido por el propósito en lugar de la urgencia. Cada decisión fue medida, arraigada en la claridad en lugar de la defensa. Ahora entendía que los títulos y las reputaciones no definían el valor. Eran temporales, frágiles y a menudo engañosos. El dolor que soportó la había remodelado, no endureciéndola, sino anclándola. La experiencia le enseñó de dónde venía verdaderamente la fuerza. Ya no confundía la resistencia con la debilidad, ni el silencio con la rendición. Samuel le recordó una vez de pasada que la libertad era la mayor victoria de todas. Las palabras eran simples, pero resonaron profundamente. Evelyn sonrió no ampliamente, no para exhibirse, sino con un reconocimiento silencioso. Entendió lo que él quería decir porque lo sintió plenamente. Jonathan vivía con un arrepentimiento que no encontraba salida. No quedaba nadie a quien convencer, ninguna narrativa que controlar. Las consecuencias de sus elecciones lo seguían en silencio, sin ofrecer ninguna oportunidad de revisión o explicación. Margaret enfrentó el resultado de su desdén sin las defensas en las que una vez confió. La ausencia de control forzó la reflexión y la reflexión trajo una incomodidad de la que no podía escapar. El tiempo no suavizó la verdad, la clarificó. La vida continuó, indiferente a los ajustes de cuentas personales. Los días pasaron, las estaciones cambiaron, el mundo avanzó sin pausa. Evelyn no sintió ninguna obligación de mirar hacia atrás. El pasado ya no la mantenía en su lugar. Ella entró en su futuro con autonomía y paz. El peso que había llevado durante tanto tiempo se había levantado. No porque la historia terminara ruidosamente, sino porque terminó honestamente. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su historia viajó en silencio, no como un espectáculo, sino como un recordatorio. Aquellos que se dieron cuenta reconocieron el poder de la paciencia, de la moderación, de elegir la integridad sobre la venganza. Evelyn nunca habló públicamente al respecto. No necesitaba hacerlo. Ella entendió que su valor ya estaba establecido a través de la acción, no de la explicación. La verdad no requería repetición para seguir siendo verdad. La primavera llegó suavemente, trayendo una luz que se sentía ganada en lugar de prometida. El calor no borró lo que había sido, pero permitió que algo nuevo creciera en su lugar. La vida de Evelyn se abrió a otro capítulo, uno no definido por el conflicto o la respuesta. Las puertas que una vez se cerraron ya no importaban, pertenecían a una versión
evolución de su vida que ya había pasado. Ella avanzó sin llevar resentimiento. La libertad se dio cuenta. No era la ausencia de dolor, sino la presencia de elección. La historia terminó sin ruido, sin aplausos, sin espectáculo, cerrándose en cambio con un silencio que llevaba un significado mucho más profundo de lo que las palabras jamás podrían